Gracias, Claudia. Y creo que Federico también está allí. Federico Gianotti, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va, Federico? ¿Qué tal? Lindísimo Bien, muy tenerlos bien. a ambos en el programa. Si me permiten brevemente, los voy a presentar a ambos y después voy a proceder a la entrevista. Marcela nació en Buenos Aires, es traductora y editora. Desde hace casi 20 años se desempeña también como responsable de una empresa de desarrollo de software. En el año 2018 fundó la editorial Empatía, dedicada a la traducción y difusión de literatura africana. Por su parte, Federico Gianotti es traductor, intérprete y locutor en francés. Ha realizado más de 200 traducciones desde el 2005. Coordinador editorial de Ethos Traductora desde también el 2018. Se desempeñó como locutor oficial en francés de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. Es traductor estable del español al francés de todo el contenido de la Organización Mundial para la Educación Preescolar desde junio del 2020. Entre otras actividades, ha sido intérprete de la OMEP, Preasamblea Mundial, Asamblea Regional Africana y Asamblea Mundial 2021. Bienvenidos ambos, gracias por estar en el programa. Y comienzo con una pregunta para vos, Marcela. ¿Cómo surgió esta idea de una editorial que publica autores africanos y autoras africanas, y por qué se llama Empatía? Bueno, la idea de la editorial surgió, más allá de mis tareas de traducción, yo hice tareas de traducción para diarios, para La Nación, para varios diarios, y estudié letras, cursé la carrera de letras, digo porque esto que contaban de mi desempeño en empresa de software también es cierto, y es otra parte de mis trabajos. Yo venía con la idea de un proyecto editorial, y investigando un poco, me tomé como un año como para armar un poco el catálogo y armar el proyecto. Yo había leído algunas cosas de literatura africana, algunas en el idioma original, y otras en ediciones españolas, y bueno, me di cuenta que acá en Latinoamérica en general llega muy poco literatura africana. ¿Es cierto? Muy poco lo que llega. Salvo que sean grandes nombres como ahora Chimamanda Adichie, que está como muy de moda y todo el mundo lee. Couto. Pero claro, obviamente los premios Nobel como Goethe, etcétera, Mia Couto y Agualusa, claro. Y ahí se acababa. Entonces, bueno, sí me llevó un tiempo bastante largo lograr contactar y lograr saber quiénes eran los africanos que en este momento estaban escribiendo, ¿no? Empecé por los países que tienen más producción. Y bueno, la idea, el nombre de Empatía un poco surge porque el objetivo de estas publicaciones, de publicar literatura africana, es promover un conocimiento más empático de estas culturas, ¿no? De estas sociedades, de los diferentes países de África. Yo creo, y siempre lo digo, ¿no? Creo que quizá uno puede leer en Wikipedia o en un informe sobre la situación, no sé, de determinada dictadura en Nigeria, pero cuando uno lee una ficción que tiene lugar en ese momento y que representa ese contexto histórico, uno tiene un conocimiento más empático, entre comillas, ¿no? Más afectivo, de otra manera. A uno le pasa con determinadas historias o determinados lugares que uno no vivió, pero a partir de las ficciones, sea la literatura, sea el cine también, uno puede armar imágenes mentales, ¿no? Y yo pongo muchas veces el mismo ejemplo, ¿no? Pero creo que es claro. Si alguien le dice Nueva York, aunque esa persona nunca haya ido a Nueva York, puede conjurar imágenes mentales de Nueva York, porque leyó libros, porque vio películas. Ahora, yo digo Burundi y seguramente nadie puede conjurar ninguna imagen de Burundi. Claro. Me costaría mucho. Entonces, bueno, un poco la idea del nombre Empatía surgió a partir de eso, ¿no? De este deseo de a partir de leer ficciones de estos países
uno pueda entender las cosas y verlas y de una manera, con un conocimiento más afectivo, más empático. Justamente vos nombrabas a Chimamanda Ngozi Adichie, que hoy está tan de moda, y yo recordaba cuando vos hablabas su charla en Oxford, su charla TED, en el 2009, donde ella habla justamente del peligro de la única historia, ¿no es cierto? Y vos decías, Nueva York inmediatamente conjura imágenes, porque tenemos muchas historias de Nueva York o de tantísimos otros lugares del hemisferio norte en general, pero no nos pasa eso con África, o en general están filtradas por la visión de Hollywood o de quien sea que provee las películas o las traducciones. Así que es estupendo esto que el sur es traducido por el sur, en este caso. Sí. Bueno, y además, perdóname, también una cosa que pasa con África, al tener esta historia única y al no tener imágenes o tener clichés como imágenes, es que unifican, es muy bueno, hay suplemento cultural del diario del País, se llama África no es un país, pero en general es considerado como un todo, ¿no? Sí. Cuando un egipcio con un ugandés no tienen absolutamente nada que ver, pero uno dice África y uno piensa en el sol y la jirafa caminando y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, la idea es un poco tratar de contar otras historias. Claro, y a los latinoamericanos nos pasa mucho eso también, ¿no? Cuando toman como un todo y te dicen, Buenos Aires, vos bailás, no sé, samba, candombe, samba, merengue. De merengue, exacto. Y tango. Toman el continente como un todo. Y contanos, ¿cómo se selecciona para el catálogo? ¿Hay algún criterio en particular, además de, bueno, no retraducir a quien ya ha sido conocido y traducido? ¿Cuáles son los criterios para la selección del catálogo? Mira, nosotros obviamente empezamos, al principio era un poco difícil poder ubicar determinados países a los autores y empezamos guiándonos por premios literarios, por los premios literarios. También yo viajé a la Feria del Libro de Sudáfrica, y ahí empezamos un poco a seleccionar el catálogo. Por suerte yo cuento con muy buenos traductores en la editorial que también son muy buenos lectores. Entonces también yo, por ejemplo, traduzco inglés, pero francés no puedo traducir. Y la traductora del francés es una gran lectora que muchas veces lee los originales o los libros que nos mandan y también hace sus devoluciones y nos dice cuál le parece mejor publicar, etcétera. En África, bueno, la mayoría habla francés, ¿no? Hay muchos países de habla inglesa, muchos hablan francés, después hay alemán, portugués, español, muy Guinea Ecuatorial, pero bueno, después hay escritores que escriben en su lengua vernácula. Son los menos, ya no, salvo por alguna posición política, como Nubi Watia Umbo, uno de los autores nominados siempre al Nobel, que en un momento decidió escribir en Wolof, su idioma, pero él mismo se traduce al inglés como para que después pueda traducirse a otras lenguas, porque obviamente en sus lenguas vernáculas es cierto que quedaría como muy limitada la difusión, ¿no? Claro. Y qué importante el trabajo de difusión que hacen ustedes de estas lenguas y de estas culturas. Y paso ahora a Federico, porque leímos recién que participó como traductor de la Asamblea Regional Africana de la OMEP, por ejemplo. Sí, yo ya lo anoté para convocarlo, mira. Bueno, Fede, ya tenés otro trabajo, ¿eh? Así que contanos, Fede, ¿vos dónde vivís? Qué ilusión que me da participar de este catálogo. Bueno, ya conseguí trabajo, qué suerte. Claro, ¿y dónde estás? ¿Acá a la vuelta de la radio o más lejos? No, ahora estoy viviendo en Los Molles, en San Luis, a 15 kilómetros de Merlo, que bueno, si conocen, saben que es un pequeño paraíso, al lado de la tierra de los comichingones. Cerca de carpintería, cortaderas, por ahí, ¿no? Entre carpintería y cortaderas, exactamente. Qué bonito. Qué maravilla. Y contanos, ¿cómo hace un traductor para poder elegir vivir en un lugar aislado, entre comillas,
y sin embargo tener tanta actividad como la que leímos en tu currículum. Claro, sí, bueno, especialmente con la interpretación es donde es un poco más delicado. Creo que una de las virtudes de la traducción, o bueno, ustedes escritores también, bueno, por supuesto traductores, pero pensaba en Gabriel, de que tenemos esa libertad de poder viajar. Creo que tiene mucho que ver, ¿no?, con nuestro oficio, el tema del viaje y esa libertad. Y bueno, todo el tema tecnológico nos ha ayudado mucho. Yo he estado en lugares bastante recónditos traduciendo, me fui a La Pedrera a revisar una traducción, también desconectado ayuda eso, pero bueno, después en el día a día quizás me he conectado a internet, que es imprescindible hoy en día, con los datos móviles del celular, ahí compartiendo datos, esas cosas. Quizás eso justamente en la asamblea mundial de la OMEP, que había como 100 países, 75 países participaban. Yo, o sea, ni se podían imaginar dónde estaban, en una cabaña en el medio de la sierra. ¡Qué maravilla! Y contanos entonces, ¿cuáles son los desafíos que estas innovaciones y las oportunidades también que ofrece a la profesión y a los jóvenes profesionales? Porque seguramente nos están escuchando jóvenes escritores que les gustaría ser traductores y dicen, no sé, pero ¿dónde hay que vivir? ¿Cómo hay que viajar a los congresos? ¿Qué les dirías a ellos? Sí, creo que eso más allá, hay un tema de mucho... Estamos hablando más del trabajo independiente, ¿no? De no depender de un horario, de un jefe, de toda una estructura. Entonces necesitas mucha autodisciplina, porque tengo mi escritorio a 5 metros de la cama, entonces es una tentación constante. No es que me gusta dormir, pero podrías hacer otra cosa, o tengo la sierra, tengo el arroyo, bueno, hay que estar muy enfocado en eso y con el compromiso de estar siempre chequeando si te llegó algún mail de los distintos trabajos que puedes llegar a tener. Claro, y en el caso de la Asamblea Regional Africana, ¿te presentó desafíos en particular? ¿Había demasiados acentos vernáculos que dificultaban la interpretación? ¿Cómo lo viviste? Sí, creo que ahí, bueno, esa es una de los, no desafíos, sino de las dificultades de toda esta era Zoom y virtual, que bueno, hubiese sido un placer ser intérprete presencial de esta asamblea, y realmente con las deficiencias de conexión y que los micrófonos y las calidades, no sé, había uno, era el representante de Camerún, que tenía una palmera flameando atrás, que no sé dónde se encontraba el señor, pero o sea, se agregaba a la dificultad del idioma, no, del acento, que bueno, había mucho viento, por ejemplo, ¿no? Y después también hay bueno, en cuanto al trabajo de interpretación, muchas veces quieren acercarse y aclarar, y entonces en un momento hablaba un poco castellano y fue peor porque no se le entendía nada. Bueno, estas cosas que ya conocemos. Y muy interesante tus anécdotas realmente. Habla Gabriel, Federico, ¿qué tal? Hola, Gabriel. Bueno, pero vos tenés una ventaja sobre nosotros. Vos cuando querés te podés subir a un globo aerostático y terminás ahí en África, en la palmera, con este señor. Hay dos cosas que no hemos dicho de nuestros invitados, que son muy importantes. La primera es que Marcela es miembro de PEN. Eso no es poca cosa en tu currículum, Marcela. Y lo segundo es que Federico, aparte de dedicarse al... ¿qué sería? Globos aerostáticos, ¿ya tenés brevet de piloto de globo?
No, por problemas burocráticos que, bueno, solo por hoy eso. estuve hablando. Pero sí, no, bueno, tengo en la aeroestación, como se le diría, es mi otra pasión, aparte de la traducción. Y bueno, por eso en realidad estoy acá en la zona de Merlo, por eso, con la intención de traer un globo para acá y empezar a volar. Y bueno, si todo sale bien, salgo a volar a la mañana y a la tarde traduzco. ¡Qué maravilla! Te queremos ver traduciendo e interpretando desde el aire, ¿eh? A ver si sentás precedente de eso. ¡Qué maravilla! ¿Puedo pedirle un favor a Federico? ¿Cómo no, Carlos? Federico, ¿qué tal? Soy Carlos. Hola, Carlos. Quería decirte que las cenizas de mi padre están en la capilla pasando Villa Elena. Y sí. en esa capillita que está elevada, ahí están las cenizas de mi papá, que las llevamos hace 4 años, y está la cajita todavía ahí, así que cuando pases por ahí, dale un abrazo de mi parte. Bueno, será hecho. Muchas gracias. Qué hermoso. No, de nada. Se ve que quería mucho ese lugar. Qué hermoso. Sí. Volviendo a vos, Marcela, ¿cómo es esto de tener una editorial independiente? Ayer estuviste en la feria, en la FED, antes de ayer. Sí. ¿Qué implica tener una editorial independiente? Le preguntaba a Fede por los desafíos de los nuevos modos de trabajo, sobre todo los modos freelance. Ahora te pregunto a vos, ¿qué es esto de llevar adelante una editorial independiente en nuestro contexto? Mira, obviamente como todo, tiene sus grandes ventajas y bueno, sus desventajas en relación a los grandes grupos editoriales. La ventaja es que no hay ninguno de los que estamos en la edición independiente lo hacemos para hacernos ricos con la edición. Entonces tenemos la libertad de elegir nuestros catálogos, seleccionarlos y publicar cosas que nos gustan ahí. Y uno lo podía ver ayer en la FED del fin de semana. Hay editoriales haciendo cosas maravillosas. Sí, doy fe. Y muy específicas, y trabajos de filosofía, de libros que alguien que tiene la presión, que yo la entiendo, de un grupo editorial grande, no puede publicar. Claro. Porque sabe que se van a vender pocos ejemplares, entonces, bueno, la parte buena es la libertad que da tener una edición independiente. La parte mala, entre comillas, bueno, es eso, es que uno no dispone de los recursos como para quizá publicar todo lo que uno quisiera. Con la devaluación, o sea, todos los adelantos a los escritores son en dólares. Entonces, bueno, los adelantos son altos y uno sabe que es difícil quizá en algunos casos que pueda cubrirlos. Claro. Pero bueno, los que nos metemos en esto sabemos en qué nos estamos metiendo, ¿no? Seguro, pero hay una enorme contribución al campo cultural, ya que las bibliotecas dejen de ser tan blancas, ¿no? Claro, exactamente. No, y además, bueno, también son editoriales y ayer había más de 200. Sí. Somos editoriales, con nosotros trabajan 5 traductores, o sea, a mí me gusta mucho traducir, me encanta, es una de las cosas que más me gusta hacer, pero bueno, tengo poco tiempo, o sea, me dedico más a leer los manuscritos, los claro. libros y pelearme con la imprenta y todo ese tipo de cosas, no tengo mucho tiempo, salvo cuando son libros de relatos, quizás yo traduzco algunos, traduje una de las novelas, pero bueno, tenemos 5 traductores y todas las editoriales independientes damos mucho trabajo a los traductores. Es verdad, doy fe. Bueno, y eso creo que es bueno para todo el ecosistema, digamos, del libro. Sin duda alguna. Les agradezco a ambos. Creo que Fede se nos ha caído. Pero ha vuelto. ¿Ha vuelto? ¿Estás ahí de nuevo? Sí, porque Sí. oí, se cayó el globo. ¿Qué pasó acá? No, se soltó el porque globo, teníamos pero ruido y bajó. se soltó. Les agradezco muchísimo a ambos. Celebro con ustedes el Día de la Traducción y vamos cerrando el bloque. Espero que pronto tengamos un nuevo programa sobre la traducción y les deseo a ambos mucho éxito en todo lo que emprendan. Muchas gracias, Claudia, Gabriel y Carlos y por convocarnos. Un Gracias placer a ustedes. tenerlos acá. Un abrazo. Saludos, Federico, por donde andes. Muchísimas gracias a los 3 y fue muy ameno. Les agradezco mucho y por el espacio. Un fuerte Gracias. abrazo. Un abrazo a ambos. Hasta luego. Bueno, muy lindo programa, un homenaje a la traducción y qué mejor que